poder grabar, espero que estén quedando bien las grabaciones, de todas maneras debería sirva de manera que apoye más. Entonces, lo primero que quería decirles es, bueno, algunas cosas prácticas antes de empezar la clase. Bueno, entonces primero recordar que en la próxima semana tenemos ejercicio, esta vez si va a ser irrenunciable. ¿Okay? Lo que vamos a hacer esencialmente voy a tratar de, bueno, la próxima semana, desgraciadamente o desgraciadamente, voy a estar fuera del país. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, mi auxiliar, que no conocen todavía, que también está en doctorado, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer dos clases auxiliares, una clase de cátedra y vamos a hacer ejercicios de la clase que va a ser el día jueves. Entonces tengan más tiempo a hacer más y más ejercicios. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio solo, digamos, por esta vez y va a ser otro auxiliar, pues también Roberto también va a estar fuera del país conmigo. Entonces, ok. Entonces notamos esas cosas cotidianas, digamos. Lo primero entonces, próximo ejercicio es irrenunciable. Ya sé que quizás a algunos les parece un poco raro el ejercicio de la semana, pero no teníamos muchas cosas que preguntar y por eso viene un poco a hacerles recordar y hacerles pensar un poco. En general, los ejercicios me gusta hacerlos pensar, así que voy a hacer hacerlos pensar un poco, parte de lo que voy a hacer con ellos. Entonces, próximo ejercicio irrenunciable, dificultad va a ser lo que calcular. Bueno, obviamente todavía no tenemos tanta experiencia, pero estoy pensando que la media debería ser un 4. Dificultad. Entonces va a ser un 4, es decir, espero que la media un 4 y obviamente después de 3 o 4 ejercicios seguramente ya va a estar bien calibrado para saber lo que significa un 4 o no. Entonces también les dije que próxima semana hay dos auxiliares. La razón de eso es que voy a estar fuera del país, entonces lo que vamos a hacer es simplemente el martes lo vamos a hacer auxiliar, el miércoles hacemos, digamos, bueno, el martes hacemos clase cátedra, hacemos clase cátedra, el miércoles hacemos auxiliar y el jueves hacemos ejercicio auxiliar. ¿Ok? ¿Estamos bien? Lo hemos anotado por si hay alguna duda. Entonces, la lógica va a ser cátedra, auxiliar, eso sería el miércoles, como siempre, pero el jueves va a ser auxiliar y ejercicio. El ejercicio antes del auxiliar, por supuesto. Entonces, y obviamente les dije que era irrenunciable y estaba esperando el último tiempo de un poco llevarlo un poco. Voy a iniciar un poco la temática. Cuando ya sienta que no necesiten ayuda, ya no tiene nada más. Vamos a hacer cálculo campo eléctrico. Ok, necesito entonces que integren, que vamos a tratar de hacer hoy día más, hacer cálculo de campo eléctrico. Ok, eso es lo que vamos a hacer en ese ejercicio. Okay. También, un día vamos a explorar algo que no puedo hacer otra vez porque llegó un poco tarde, pero me avisan cerca de las 9 y vamos a hacer un pequeño break. Un cálculo, exploraremos algo así de 3 a 5 minutos. Solo quiero explorar si eso nos ayuda a que se concentren un poco más en clase. Okay, quizás en esos 5 minutos por el baño, se resuelven un poco y veamos si eso hace que se concentren más para que la clase no sea tan cansada. Interesante, o sea, había más gente que quería estar en clase online. No hay ningún problema. Perfecto. ¿Estamos bien entonces? ¿Hay alguna duda? También puede ser de casa, también puede ser de casa. ¿Bien? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Estamos bien? Entonces, nos quedamos con eso. Recuerda, la próxima clase les va a hacer entonces, todo esto lo va a hacer David Pinto, que ahí lo van a conocer, David. Es muy bueno enseñar además. Y entonces, hacemos. ¿Hay alguna duda de eso o estamos bien? ¿Sí? Sí, siempre me gusta hacer un ejercicio. La razón de eso es que mi experiencia cuando lo jugamos un verso, como usted lo que trae, una cosa práctica, solo están interesados en saber cuál es el problema y no en aprender.
Entonces tendrías que hacer el ejercicio tiene esta lógica. Primero que nada, seguramente si lo resuelves, todo bien. Si lo resuelves, lo que va a hacer la auxiliar durante los 10 minutos siguientes va a ser explicarte nuestra actividad de forma simple, cosa de que tú haces el ejercicio activo y no pasivo, de tratar de resolver un problema, y después tú tratas de ver chuta, en esto me equivoqué, en esto no, pero uno aprende más así. Y después, lo que queda de clase, entonces no está pensando en ejercicio, sino que aprende a aprender. Esa es la lógica. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Como equipo docente, ¿has pensado en algún posible horario de consulta? Que no hemos pensado, pero eso puede ser una buena idea. Lo voy a explorar disponible, me parece una buena idea. A veces puede ser presencial o virtual, esperamos que sea más cómodo. Pensando que hay pocas horas. Sí, yo también hay años que puedo tenga pocas clases auxiliares, y tener más el nivel de cálculo. Pero a veces lo voy a explorar y dejarlo. ¿Ok? Pero entonces alguien me recuerda, hoy día cerca de las 9 para parar esos 5 minutos. Yo creo que vamos a esperar 2 semanas y después entre todos discutimos si es una buena idea o es una pésima idea. Capaz que la gente diga, no, un recreo de media hora. Si ya no me diga, no quiero recreo. Lo discutimos en un momento por ti. ¿Ok? Pero la decisión, por supuesto, la trataré de tomar de forma pedagógica. Bien, ¿estamos entonces bien? Entonces, vamos a comenzar lo que estábamos discutiendo. Estábamos hablando de campos eléctricos. Y lo que habíamos aprendido era que esencialmente uno puede tener algo así que llamemos una fuente. Entonces tenemos una fuente, y esta fuente lo que hace es que tiene cargas, por supuesto, y esto genera en algún lugar del espacio, o en realidad en todo el espacio, campo eléctrico, pero uno piensa en que coloca un punto, lo está pasando un punto arbitrario, es decir, todo el espacio. Y lo que descubrimos entonces que entonces teníamos acá siempre uno puede tener un sistema de representación. Esto en general va a tener cargas, llamémosla por ahora, simplemente como un pedacito de esto, delta Q. Va a depender de las dimensiones de este objeto, si es un delta carga volumétrico, superficial, lineal, etc. Va a depender de qué objeto o evento está generando este campo eléctrico que está, bueno, esto está siempre, vamos a usar las fuentes, vamos a usar R' sistemáticamente como coordenadas, así que siempre recuerden eso para no confundir las coordenadas. Y lo otro que vamos a hacer es simplemente colocar R en un punto arbitrario del espacio. ¿Ok? Y lo que encontramos es que el campo eléctrico va a ser simplemente esta idea que ocupa todo el espacio, va a ser una cantidad vectorial, por supuesto, va a depender, digamos, como es la fuente diferente vectorial, y lo que va a hacer es simplemente, va a ser, en principio, una representación, va a ser una integral de un d carga, porque es un decimal, va a depender de cómo es el problema. 4 pi epsilon 0 nos da las unidades de campo eléctrico, recuerden por metro, y esto por supuesto va a ser una integral R menos R', entonces al cubo, eso me dice que es proporcional al inverso de, en este caso, el módulo al cubo, pero está apuntando en la dirección R menos R', por lo tanto, me queda que eso es el inverso del módulo al cuadrado. Ahora, eso está ahí, por supuesto, si esto es una superficie, un volumen, etcétera, ahí esto toma. Le da sentido a lo que está acá, pero ahora es un ente raro. Pero antes de esta Q, por ejemplo, hacer un volumen puede ser una densidad de carga por un dB, podría ser también una densidad superficial, una densidad superficial por ds, o puede ser también una línea, que es así, por un d, en este caso de lambda, o también puede ser, si quieren verlo, cargas puntuales. Ahora, en algún momento les voy a enseñar cómo uno matemáticamente todo esto lo expresa simplemente con densidad de carga gracias a una función matemática muy bonita que le llamamos la delta de Dirac, que nos va a permitir representar todas estas cosas de la misma forma. Pero me voy a guardar un poco de tiempo porque es una idea matemática un poco sofisticada, porque no es una función, es algo nuevo, lo llamamos distribuciones, que tiene propiedades matemáticas muy especiales, pero con eso me va a permitir que esto, que parece infinitesimal, se pueda transformar en simplemente suma de cargas discretas gracias a la idea de una delta de Dirac. Porque es una función muy particular, pero se las debo hasta que ya sienta que estamos en condiciones un poco más maduras para introducir herramientas matemáticas más sofisticadas. De hecho, hoy día les voy a introducir el rotor, y poco a poco vamos a ir creando herramientas a medida que vayamos avanzando y enseñándoles poco a poco nuevas y nuevas herramientas. Saben, ya conocen la delta de Dirac, pero es algo un poco extraño, así que ahorita definirlo por lo menos como lo entendemos como física. De hecho, Dirac era física. ¿Okay? Entonces, esto me da esto de acá. Entonces hicimos un pequeño ejemplo. El ejemplo que hicimos, es simplemente
hicimos simplemente brevemente, lo resumo para recordar las ideas. Tomamos un hilo infinito, de densidad carga lambda, y lo que hice fue simplemente calcular este caso. En este caso, simplemente lo que hice fue, primero uno toma un punto, el método que usamos para calcular esto, tomar un punto arbitrario del espacio, por ejemplo acá abajo, que puede ser en cualquier lugar en el mismo. Lo después que hicimos fue, simplemente buscamos un sistema de coordenadas que sea útil o evidente o natural para escribir eso. O sea, si alguien, insisto, lo hace por acá, porque no, es todo válido, está por ejemplo un nivel de sistema de representación, pero como son integrales, en general, es conveniente usar un sistema de integración, un sistema de representación que me haga fácil la vida y no difícil la vida. ¿Okay? Pero uno tiene el derecho a hacerlo en cualquier lugar, no hay ninguna dificultad en eso. Simplemente, como son integrales vectoriales, hacen que todo sea difícil. ¿Ok? Entonces, a lo natural, y lo que descubrimos ayer, que el lugar más privilegiado entre un punto y una línea recta es el punto que está a la distancia menor. Ese fue el argumento que usamos. Y ese punto particular está aquí. El punto está a la distancia ortogonal y queda justo hacia este llamo S', con un sistema de representación S. ¿Ok? Lo segundo es que si tengo un hilo, uno se pregunta cuáles son las coordenadas naturales que debemos usar para describir un problema como ese. ¿Ok? Y por la simetría que tiene esto, si esto fuera un punto, por supuesto las coordenadas esféricas es lo más natural, porque un punto en el espacio lo miro en cualquier dirección y me da lo mismo. ¿Ok? Pero usamos coordenadas esféricas. Pero cuando tengo un hilo, lo natural, ¿qué sería entonces para describir un hilo? ¿Qué coordenada sería lo natural? Van a ser cartesianas. ¿Por qué? Porque las cartesianas privilegian mucho esa dirección y esa dirección. ¿Ok? Tiene que ser algún sistema de coordenadas que de alguna forma privilegie que hay un eje, ¿ok? Pero mirar ese ya, o mirar ese ya, o mirar ese ya, o mirar ese ya es lo mismo. Entonces, ¿qué coordenada sería? ¿Ok? Y entonces cada vez que vean un problema, tienen que tratar de pensar eso. Primero, ¿cuál será el sistema más natural de representación? Segundo paso, ¿cuál será el sistema de coordenadas que debo escoger? Uno puede escoger el que le dé la gana. ¿Puedo hacer esta integral esférica? Sí, pero me voy a demorar varias clases. ¿Ok? Varias clases. Hacer esto en integrales en esférica es difícil. ¿Ok? Y en cartesiana también. En cilíndrica es el camino más corto. ¿Ok? Y desgraciadamente, como los controles, no sé por qué, pero nos piden horas, típicamente lo hacemos en 3 horas, tengo que resolver el problema, cada problema más o menos 1 hora. Y por lo tanto, tengo que ser rápido para resolver el problema. ¿Ok? Alguien se puede preguntar por qué le colocamos horas a los controles. En física, por ejemplo, hacemos muchas veces controles 6 horas, 6 de la tarde, todo lo que sea necesario. Pero me hago la pregunta, ¿por qué creen que en el plan común les colocamos un tiempo finito? ¿Por qué creen que es razonable o razonable? Solo por entender, siempre he estado sometido a eso, pero no sé si lo cuestionan. ¿Por qué está bien? ¿Alguna idea o está mal? O sea, ¿tú crees que en 1 hora será suficiente tiempo para resolver el problema y chequear que sabe la materia que se lo están diciendo? Depende del problema. Depende del problema. ¿Alguna otra opinión? Solo porque quiero checar qué es lo que entienden de sus propias evaluaciones. ¿Sí? Quizás más bien por un tema de recursos. Y los recursos, tanto físicos, porque necesitan espacios, y también recursos humanos. Su capacidad de concentración no son cientos de horas. De hecho, por eso hoy día vamos a hacer lo que les dije, un break. Vamos a las 9, vamos a hacer un corte para ir al baño, los que quieren ir al baño, los que quieran conversar, y nos damos 5 minutos y nos volvemos a ver si nos podemos concentrar. Vamos a probar si eso funciona mejor o peor. ¿Ok? Pero efectivamente, yo creo que uno, cuando se enfrenta a un problema, está 3 horas delante de él, si uno no ve el camino, le podemos dar 10 horas y tampoco lo va a ver. ¿Ok? Entonces uno piensa que es un tiempo breve, razonable, que su mente está bien activa, y encuentra el camino. Si no lo encuentra, no vale la pena. Y seguramente les ha pasado muchas veces, se enfrenta a un problema y no encuentran el camino, intentan, y lo único que hacen es gastar su tiempo. ¿Sí? Y yo creo que ahí lo que hay que hacer es justamente ir al baño. Es simplemente salirse de ese lugar mental, alejarse un rato, acercarse de nuevo y quizás con ese oxígeno nuevo les permita ver algo que no están viendo. ¿Ok? Solo un consejo. ¿Alguien me va a levantar la mano? ¿Sí? Tiene que ser sencillo para revisar. Ah, no, eso no es al revés. Queremos que sea sencillo. Ahí se paga para hacer ese trabajo. No, yo, digamos. No, es una mala idea, digamos. Una mala idea. Este no es que tú debería ahora y la pauta sea como gigante y tal.
No, porque tienes que pensar en lo que quieres evaluar. O sea, a veces algo difícil también les puede permitir evaluar su capacidad de resistencia. Depende de lo que quieres evaluar. ¿Okay? Depende también de lo que quieres evaluar. A veces uno quiere evaluar esa resistencia, esa resiliencia. Muchas veces se van a enfrentar a problemas en los cuales no sabe la solución. La pregunta es, ¿qué son capaces de hacer y hasta dónde llegar? ¿Van a abandonar? Simplemente se no, esto no, me voy, quiero irme a mi casa a jugar ping-pong. ¿Okay? O me mantengo ahí optando por resolver el problema. La vida requiere resiliencia. ¿Okay? La pregunta es, ¿qué nivel de resiliencia necesitamos que tengan en su vida profesional? ¿Okay? Porque van a estar sometidos a problemas primero contra el tiempo. Cuando no sé, supongamos mucho van a estar en el mercado, contra el tiempo, porque si otra persona no encuentra, se lo van a ganar dos. Ya es una propuesta. Dos, necesitas también tener capacidad de resistir el fracaso. Uno fracasa todo el tiempo, es al revés, uno más bien tiene éxito pocas veces. Todas esas cosas nos permiten ir formándonos a poco, a pesar de estar estudiando otra cosa, nos permiten producir habilidades que espero que en el futuro les sean muy útiles en su vida profesional. ¿Verdad? Son distintas cosas. A mí siempre me gusta decir, ¿por qué? Cuando alguien, por ejemplo, quiere ser boxeador, ¿por qué me hacen saltar la cuerda todo el tiempo, hacer ejercicio? Que rara vez me suena recurrir golpear a alguien. ¿Okay? Y van a ver que es esencial. A esa persona la están preparando para ser un buen boxeador, pero primero se requiere un montón de habilidades. Resistencia, capacidad de resistir golpe, capacidad de pensar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, hay que entenderlo así. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿vamos a hacer este problema? Sí. Pero vamos a practicar y aplicando lo que es el curso. Sí. Porque solo tenemos 2 instancias de controles o 3. A mí, bueno, esa es una crítica. Yo siempre he pensado que bastaría una sola, pero hay gente que no le gusta, hay gente que le gustaría 20, etcétera. Tratamos de acomodarnos a la realidad porque además tienen muchos más cursos y les van colocando más pruebas. ¿Okay? Lo que deberían hacer es que en cualquier lugar razonable tú deberías estudiar solo, llegar al momento y decir estoy listo, te evalúas y listo. Pero cada uno tenemos una cultura quizá un poco latina y requerimos que alguien esté sistemáticamente diciendo estudia, por eso hacemos ejercicio semanal. ¿Okay? Tengo yo que hacer tu tarea, digamos, y estudias. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos bien entonces? Ok, entonces estamos viendo este problema. Primero entonces les dije, primero, ok, veo en qué lugar me coloco, después qué sistema de coordenadas, y después con eso, obviamente, aquí como tengo R y R', me dice que, bueno, el campo eléctrico, en este caso acá, vamos a ir un poco rápido, solo por retomar el resultado. Entonces, en este caso acá lo que haríamos es que, primero que nada, el DQ es una línea recta, así que eso es lambda. Obviamente, la coordenada que recorre la fuente, que recorre lo que origina la carga, en este caso, esta línea recta. Obviamente, uso coordenadas cilíndricas, y esto va a tener coordenadas, obviamente, un punto cualquiera por acá. Tiene una representación Z, así que ocupo Z, va de menos infinito a más infinito, porque es un hilo infinito. En el caso que el hilo sea infinito, irá de 0 a L, etcétera. O de menos L negro a L negro, de acuerdo con ese problema. Después tienes 4pi epsilon 0. Ahora tengo que representar que lo que es R y R', en este caso obviamente R' es la fuente, y que eso es Z, Z unitario, y esto está en una posición cualquiera, pero como uso coordenadas cilíndricas, una posición cualquiera, visto desde el lugar, si coloco justo el origen acá, esta es la distancia más corta, eso les dije que valía simplemente ρ por ρ unitario, coordenadas, digamos, en este caso, coordenadas frías. ¿Ok? Y eso entonces hizo que esto se transformara entonces en Z, bueno, es R menos R', así que primero debemos dibujar R, entonces es ρ unitario, menos Z, Z', y dijimos también que esto era el módulo de eso, así que eso simplemente son coordenadas ortogonales, ρ y Z, así que eso nos da 3 medios, y esto fue lo que tratamos de calcular. Lo primero que hicimos fue, por simetría, decir que esto no podía depender de Z. La explicación física era que simplemente si tomo un pedacito de acá, hay una fuerza así, si tomo el simétrico que está acá abajo, me da una fuerza así, suma de vectores, entonces me dice que eso va en la dirección horizontal. Por eso cancelo eso. El otro argumento era analítico, era que simplemente Z partido por esta función es una función impar, cuando hago Z menos Z, luego si no integra más de menos infinito a más infinito, Z. ¿Ok? ¿Estamos bien? Esos son los distintos argumentos que uno debería usar. ¿Ok? Eso hay que escribirlo, por supuesto, en una prueba. No hay que decir 0. Aquí colocan 0 si quieren, y colocan observación, o acá dicen por simetría, eso es correcto, o si quieren por paridad, también es correcto.
cualquiera de sus argumentos son correctos. Sí, vi que alguien levantó la mano. ¿Hay una pregunta? Es Z, bueno, Z, siempre la coordenada, obviamente, R', pero ella me es Z por ahora. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos bien? Bien. Entonces, estamos por acá, déjenme ver dónde tenemos que pisar. Ok. Entonces, lo que hicimos fue integrar eso que está ahí, y por supuesto, para integrar eso fue un poco más que usamos un cambio variable. Cambio variable, obviamente, estas integrales se pueden resolver. Cambio de variable, pero el cambio de variable, que no sé, simplemente para volver a ilustrar, uno mira el problema y dice, mira, si quiero calcular acá, justo acá, una variable natural que hace esto un poco más fácil y tira argumento, eso si es que alguien no lo ve, tiene que ver que esto es, estoy integrando en z y tengo z cuadrado más algo. Cuando teníamos eso, típicamente eso son funciones trigonométricas. ¿Ok? Porque tiene que ver con el teorema de Pitágoras, que es simplemente que c cuadrado igual a 1. Entonces, de alguna forma tengo que meter un ángulo para integrar eso. Típicamente son integrales como arco tangente o trigonométrica en general. ¿Ok? Entonces tengo que meter un ángulo de alguna forma a resolverlo. Entonces, obviamente, el ángulo natural y también la física empieza a aparecer, es que esta distancia vale ρ, esta distancia vale z, y entonces uno dice el ángulo natural es, por ejemplo, el que está acá. También podría ser el otro, no hay ningún problema. ¿Ok? Es eso lo que hace. Y eso significa matemáticamente que tangente de phi es igual simplemente el lado opuesto, partido, o sea, el lado opuesto, partido por la adyacente, me queda eso. Y eso me dice que entonces la derivada tangente, eso es secante cuadrado de phi por delta phi, igual a dz, que es la única variable por ρ. Porque ρ es arbitrario, pero está fijo. Arbitrario, pero fijo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y uno hacía eso, y ya tengo entonces mi cambio variable, reescribo mi campo eléctrico, entonces mi campo eléctrico simplemente es todo lo que sea constante, mejor lo saco fuera de la integral. Lambda, la densidad de carga es constante, lo saco hacia afuera. 4pi es un número, así que también es constante para afuera. Epsilon 0, una constante física que aguanta la intensidad del problema para afuera. Me queda ρ, y este ρ que está acá es fijo, así que también lo puedo sacar hacia afuera. Después me queda integral de dónde a dónde. Si cambié de ángulo ahora y puse phi, entonces phi ¿de dónde va? Phi va de z va de menos infinito a más infinito. Significa que menos infinito el ángulo vale menos pi medio y más infinito vale pi medio. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Es cambio variable simplemente en mi variable de integración. ¿Sí? Y es de rotongo. Rotongo, ¿qué rotongo? Bueno, ese rotongo también es constante. Acá afuera. Una determinada placa, que está afuera. Menos que medio, si dije menos que medio, si no te haría ser integral con. Salvo que fuera una delta Dirac, pero eso arreglaría el problema. Entonces, nos queda eso, y entonces acá nos queda dz, pero dz lo saco acá, vale ρ por secante cuadrado de phi por de phi. Eso que está ahí es dz, si es que alguien no lo ve, lo tengo en rojo para recordar. Eso es un elemento de integración que en estas coordenadas se ve feo, pero veamos que nos queda el argumento integral como consecuencia de este cambio de variable. Después abajo nos queda ρ cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. Pero eso podemos usar alguna propiedad trigonométrica que escribo acá, otra función antes de colocarla ahí. La voy a escribir acá. Entonces, ¿cuál es la relación que usamos? Es simplemente alguna función trigonométrica que relaciona z y ρ cuadrado más z cuadrado. Pero es la hipotenusa de ese triángulo. Así que como en la hipotenusa uno dice, bueno, lo natural es que usemos coseno de phi. Coseno de phi, si lo definí allá, entonces su lado adyacente vale ρ, ¿ok? Y eso está partido por la hipotenusa, que en este caso vale ρ cuadrado más z cuadrado, y eso elevado a 1 medio. Por lo tanto, concluyo que ρ cuadrado más z cuadrado elevado a 1 medio vale simplemente, en este caso, ρ partido por coseno, ¿ok? Pero 1 partido por coseno se llama secante de phi, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahí? ¿Alguien tiene dudas hasta ahí? Supongo que no, pero simplemente los hago pensando, y lo que requiero es que el próximo jueves tengan en hacer cálculos como este. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Y entonces ahora esto lo reemplazo acá, y al reemplazarlo acá, me queda entonces, como está elevado a la 3 medios, me queda que eso es simplemente secante al cubo de phi. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? Y en ρ cubo. Rho cubo, por supuesto.
hay un rho cubo que queda por acá. ¿Ok? Y fíjate, entonces ahora hacemos algunas simplificaciones, me queda rho cuadrado, partido por rho cubo, se cancela el cubo, me queda 1 partido por rho, y esto entonces, ¿qué me queda? Me queda simplemente lambda partido por 4pi, epsilon 0, rho unitario, partido por rho sale hacia afuera, y me queda secante al cubo partido por secante, o sea, secante cuadrado partido por secante al cubo, eso hace que eso se cancele con eso, y entonces me queda 1 partido por secante, pero 1 partido por secante es coseno, así que en realidad me queda la integral de menos pi medio a pi medio, una integral trivial, que es simplemente coseno. Obviamente, ¿cuál es la primitiva del coseno? Que me da, ¿qué cosa derivada me da coseno? ¿Una integral, sí? ¿Qué le pasó? Nada. Bueno, ¿cuál es la primitiva del coseno? Muy bien, eso tiene que hacer. ¿Cuál es la primitiva del coseno? ¿Qué cosa derivada me da coseno? Cero. Así que efectivamente me dice que si seguimos con el cálculo, entonces me dice que entonces el campo eléctrico simplemente vale. Entonces tenemos que vale lambda partido por, en este caso, 4pi, epsilon 0, partido por rho, la elección rho unitario, por la primitiva, o sea, en este caso el seno de phi, evaluado en pi medios y pi medios, y con signo menos pi. ¿Ok? ¿Cuánto vale eso? Seno en pi medio. ¿Cuánto vale seno en pi medio? 1. Y después me queda menos seno en menos pi medio. ¿Cuánto vale seno en menos pi medio? Menos 1. Pero como tiene un menos delante, me queda 1 menos 1. Por lo tanto, me queda 2. Así que este número que está ahí, que parece ser sofisticado, es 2. Y acá hay un 4, así que eso cancela el de acá. Y me da el resultado final. Me dice que efectivamente el campo eléctrico de un hilo cargado uniformemente infinito, ¿ok? Obviamente vale eso. Es decir, que me dice que, y acá está el resultado de esto, me dice que esto vale lambda partido vale 2pi epsilon 0 rho en la elección rho unitaria. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué significa esto? Ahora tenemos que entender esto y qué implicancias tiene. Veamos cómo nos puede servir incluso hasta en nuestra vida cotidiana. Entonces, lo primero que nos dice esto, entonces hacemos primero observaciones. La física no es hacer matemáticas. La física es describir el mundo que nos rodea. Así que las fórmulas tienen que tener sentido. ¿Ok? Y en las pruebas yo valoro enormemente eso. Es decir, que si alguien llega a un resultado y dice, ya, estoy perfecto, no basta. Basta si incluso si llegó de alguna forma extraña, astuciosa a este resultado, si logra entenderlo, para mí eso es un 100. Porque necesito que lo entiendan, que entiendan lo que está ahí. No es una fórmula, es algo. ¿Qué significa este algo? Entonces tratemos de entenderlo. Primero, tratemos de entenderlo geométricamente. Esto me dice que si tengo un hilo cargado, ¿ok? Con densidad de carga, uno tras de otro. Y pregunta, ¿dónde puedes encontrar un hilo cargado en nuestra vida cotidiana? Todos los cables que tienen hilos cargados. Cables con este cargado. ¿Ok? Así que, si nos interesa saber qué es lo que pasa. No todos los cables se escriben. Por supuesto. Pero la física, ok, está bien. Es una buena observación. Y hace la diferencia entre la física y la matemática. Este cable no es infinito. Pero ¿qué cosa le podría responder a un peatón en la calle? Se me pregunta, ¿qué le puedo decir del campo eléctrico que hay acá? ¿Qué le puedo decir? Mira, ok, no es infinito, pero si tú estás muy cerca, ¿cómo debería ser el campo eléctrico? ¿Cómo debería ser el campo eléctrico? ¿Qué valor debería tener el campo eléctrico aquí? 1 partido por esta distancia. Aquí es perfecta mi aproximación. Desde aquí está un cable infinito. Desde allá, quizás no, porque la distancia es comparable al tamaño. Pero cuando la distancia no es comparable al tamaño, es una estupenda aproximación. ¿Ok? Y alguien me dice, ¿y eso por qué me puede servir a mí? Bueno, te puedo decir una cosa. ¿Se han preguntado? La ciudad está llena de cables horribles, ¿ok? Que llamamos de alta tensión. ¿Sí? Supongo que los conocen todos. Tengo una figura para que sea un poco más claro. Entonces, ok, veamos si hay una figura por ahí. Si coloco cable de alta tensión. Cable de alta tensión. ¿Cómo son los cables de alta tensión? Entonces, si nos miran, ok, hay algunas imágenes, son más, veamos si tenemos una imagen. Ok, estas por ejemplo. Esas son típicamente la imagen de un cable de alta tensión. ¿Se han preguntado por qué yo quisiera tener una casita abajo de este cable? Quisiera tener mi piscina abajo de este cable. Porque me gusta bañar y mirar esos cables también. ¿Sí? Pero pregunta, ¿por qué
no sé, o el gobierno, o el Estado, o la compañía de eléctrica no me deja colocar mi piscina fantástica debajo de este cable. ¿Se han preguntado por qué? ¿Se han preguntado por qué debajo de estos cables solo hay plazas, no hay casas? Somos afijados entre la ciudad. Supongo, todos lo han visto, ¿no? Nadie ha visto una piscina debajo de un cable como ese. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los hogares tienen distintos aparatos eléctricos, aparte de eso, se quita con la electricidad, y eso al final genera que el campo de la casa interactúe con el cable y ahí sea más fácil llevar la electricidad. Pero tú estarías preocupado entonces de la televisión de esa persona. No, te una No, te tienen que preocupar más las personas. Nosotros somos también conductores. Somos conductores. Y lo que pasa es que esos campos eléctricos son intensos. Y sometidos a campos eléctricos intensos, podemos tener efectos en nosotros. ¿Okay? Hay experimentos, por ejemplo, con pollos, donde uno le coloca arriba teléfonos celulares, pero todo el día funcionando aquí en la oreja. Y uno muestra que desarrollan tumores cerebrales. ¿Okay? No es aconsejable todo el día estar así. ¿Okay? Así que no es aconsejable todo el día estar pegado al teléfono. Es radiación. Nosotros somos sensibles a la radiación. ¿Okay? Esa radiación es intensa. Entonces uno dice, pero entonces yo igual necesito tener casas. Necesito que la gente viva. Entonces necesito preguntarme a qué distancia puedo colocar una casa. ¿Ok? Y eso solo responde así. Esto me dice a qué distancia el campo eléctrico es suficientemente pequeño tal que esto ocurra. ¿Ok? Si fuera una carga puntual sería mucho mejor porque podríamos colocar una casa más cerca. Esto va como inverso a la distancia, no inverso al cuadrado. Uno lo usa. De hecho, los cables, uno se pregunta, fíjense, ¿por qué esos cables no están separados a 2 centímetros? Es horrible colocar una mansa estructura metálica y tenerlos separados como a 5 o 8 metros. La pregunta, ¿por qué no están pegados? Es mucho más bonito. ¿Ok? La razón de eso no son porque los campos que se generan hay un efecto capacitivo muy intenso. Entonces uno busca distancias en las cuales estos efectos sean más pequeños. ¿Ok? Eso no está diseñado simplemente por jugar. Alguien pensó, alguien calculó y sacó conclusión. ¿Ok? Entonces, trato de decir que no es solo jugar, eso me permite entonces diseñar, hacer cosas. ¿Ok? Porque estamos de acuerdo que la ciudad sería horrible. Si tuviéramos más dinero, lo haríamos subterráneo. ¿Ok? En muchos lugares los cables van por abajo, no se ven, porque igual son peligrosos. ¿Ok? Pero es muy costoso. Pero interactuarían los cables con la Tierra, por ejemplo. Los cables con la Tierra no, porque lo que hacemos es que un cable va a corriente en esta dirección y el otro va en la otra. De tal forma que la sujeción se cancela. Pero sé que igual hay están. ¿Ok? Pero se están cancelando. La carga neta sobre esos cables es cero. Pero corriente va, corriente viene. ¿Ok? Así. ¿Sí? ¿Y por qué razón el campo para este giro infinito es proporcional a 1 partido la distancia y no a 1 partido del cuadrado? Muy bien, muy bien. Lo voy a explicar inmediatamente. Tú haces la buena pregunta. Es algo que, bueno, Newton ya te habría dicho, eso sí lo sé responder. Lo que pasa es que una carga puntual tiene un campo eléctrico que decae como el inverso de la distancia al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Pero acá coloco una carga puntual aquí, coloco otra carga puntual acá. Lo primero que descubro es que esta carga con esta carga hacen que una es así y otra así, pero la suma de los dos, si están simétricamente opuestas, se cancela y solo me queda así. Y eso explica hasta allá, hasta ahí vamos bien. Pero después tienes que sumar infinitas cargas. Y la suma de infinitas cargas hace algo interesante, es un efecto finito. Eso es lo que descubrimos con Newton. Newton nos enseñó que la suma de infinitas pequeñas cosas puede ser finita. ¿Okay? Eso es lo que llamamos integral. Y eso es lo que nos está enseñando esto. Nos dice que, a pesar que cada elemento infinitesimal va como el inverso de la distancia, la suma de infinitas cargas hace que vaya como el inverso entonces de la distancia y no de la distancia cuadrada. ¿Ok? Y eso tú dices, ¿y dónde está eso? Bueno, integral de 1 partido por R, que es lo que te da de R cuadrado. ¿Qué te da? Eso te lo enseñó Newton hace mucho tiempo. Eso lo había aprendido en su curso de cálculo. El curso de cálculo no solo aprender las matemáticas, es entender que una integral lo que me está diciendo es que sumo infinitas cosas. Y esas infinitas cosas me pueden meter algo finito. Y 1 partido por R lo obtengo de sumar infinitos 1 partido por R cuadrado.
¿Ok? Es eso. Tan simple como eso. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Claro para todos? Porque quiero que tengan intuición de lo que calculan, no es solo calcular, tienen que tener intuición. La intuición les va a permitir darse cuenta si están bien o están mal. ¿Ok? Desarrollen eso, de eso se trata. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Todos claros con eso? ¿Alguien tiene más dudas de eso o está claro? Parece que estamos bien. ¿Sí? Y pensando un poco en la auxiliar de ayer, Sí. todavía no me queda claro cuál es la diferencia conceptual, o más bien el cálculo que estamos haciendo, Ajá. entre calcular el campo eléctrico en un punto y la fuerza. La fuerza ahora es mucho más fácil. La fuerza es simplemente en un punto cualquiera. Acá es simplemente calculo el campo eléctrico y lo multiplico por la carga que quiero colocar y hace la fuerza. Nada más. De hecho, son primos. Pero esto es un concepto local y esto es un concepto global. Está en todo el espacio. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? El análisis de qué cosa. De la respuesta final. Porque esto tuvimos. Ahora no termino de escribirlo. Se me hace preguntas también. Lo primero que me dice es que, lo primero que descubro es que, como es un hilo, descubro que la fuerza, primero, el campo eléctrico solo es horizontal, primera cosa. Después descubro que es como en la suma de infinitas cargas, no va como el inverso de la distancia, sino va como el inverso al cuadrado, va como el inverso de la distancia. ¿Okay? Segundo, fíjate, esto va en la dirección rho unitario. ¿Qué significa eso? En realidad el campo eléctrico que genera un hilo, si ahora lo dibujo, es así. Si lo dibujo, por ejemplo, en un círculo acá, descubriría que es radial, o sea, que va en esta dirección así. ¿Estás de acuerdo, no? ¿Lo ves así? Si yo coloco ahora, se me ocurre colocar un cilindro aún más grande, lo que descubriría es que el campo eléctrico es más pequeño, un poco más pequeño, decae como el inverso de la distancia, así. ¿Estás de acuerdo? Y si ahora lo dibujo hacia arriba, porque a mí me gusta dibujar, entonces lo que verías en realidad es que el campo eléctrico tiene una estructura cilíndrica, es decir, que en cada punto del espacio, entonces el campo apunta así. Entonces lo que me debo imaginar ahora, y ahora es lo que me dice esa fórmula, es que cuando coloco un hilo cargado, en realidad está lleno de cilindros, en los cuales a medida que me alejo, con el inverso de la distancia, decae la intensidad de esta especie de pelos. ¿Ok? Eso es lo que me dice esta fórmula. ¿Ok? Y obviamente me dice más que proporcional a la densidad de carga. Es decir, que si yo tengo el doble densidad de carga homogénea, el campo es el doble. ¿Ok? Es eso todo lo que yo esperaría que escribiera en una hoja. Es decir, colocaría observación. Lo que yo esperaría que escribiera sería simplemente esto. Diría observación, diría el campo eléctrico tiene una estructura, el campo, entonces, el campo eléctrico tiene una estructura cilíndrica que decae con el inverso de la distancia. Y ahora les podría hacer la misma pregunta en el caso, ahora ya que aprendimos esto, si tuviera un hilo con masa M, alguien me pregunta cómo será el campo gravitacional. La respuesta es trivial, tiene que ser un inverso, obviamente, la distancia al hilo de masa M en una estructura también cilíndrica. Así que bueno, ahora podemos incluso responder eso que antes no responder. Entonces eso nos dice esto que está acá, y también, bueno, como ven, también, bueno, puede decir es proporcional, también, bueno, es importante decirlo, es proporcional a la densidad de carga. Muy bien, entonces eso nos dice, ¿sí? Bueno, sí, esto es la intensidad. Efectivamente, hay un doble que es distinto de una carga puntual. Y eso en este caso, ¿dónde salió esta cosa rara que está acá? Este 2 tiene que ver simplemente esta suma de cargas infinitas. En realidad, cuando tú calculas, tiene que ver, digamos, simplemente con esa suma que hablé de infinitas cosas pequeñas. O sea, ese factor simplemente no diría, se debe a que sumé infinitas cargas, no diría esa razón profunda. ¿Ok? Pero efectivamente, cada vez que sumes,
van a haber tres factores distintos, porque uno, esas sumas infinitas, infinitas cosas pequeñas, pequeñas. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces voy a hacer otro ejemplo más simple para ilustrar, y de ahí ya nos vamos a ir hacia los motores, y vamos a hacer un poco de aplicación. Entonces, el ejemplo simple que voy a hacer es porque me gusta y porque ¿qué es lo que quiero explicar? Solo para anticipar lo que quiero explicar. Entonces, lo que quiero explicar en realidad es esto, que ya quizás ninguno de ustedes conoce, pero cuando yo era niño sí lo conocía, y me gustaba. Eso que está ahí es lo que ven, es lo que llamamos un televisor a base de un tubo catódico. ¿Ok? ¿Sí? CRT. Ah, así le llaman, CRT. Ok, muy bien. Yo no lo conocía como tubo CRT, pero sí cuando los chicos habían quizás en la casa, en lugares, yo no lo desarmaba, yo no encontraba esas cosas llenas de cable, entonces ¿cómo funciona? ¿Ok? Supongo que si tienen espíritu de ingeniería, están acostumbrados a desarmar cosas. Y si no, tienen que empezar a desarmar cosas. ¿Ok? Buen ingeniero que tiene esa imagen y esa inquietud de que no hay cajas negras. Lo que hay que entender es cómo funcionan esas cajas negras para hacer nuevas cajas. ¿Ok? Esa es la razón de ser ingeniero. ¿Ok? Ingeniar nuevas cajas, como teléfonos, computadores, autos, máquinas para sacar material de la tierra, etcétera, etcétera. Si no, no serían ingenieros. O programas que los diseñan. Pero para entender cómo es un buen programa, tengo que también entender cómo funcionan las cosas. ¿Ok? Y que requieren hacer un poco de ingeniería o pensar. Entonces, para entender cómo funciona eso, que seguramente ya no lo conocen y solo pueden encontrar en los museos, ¿ok? Entonces, típicamente, ¿cómo funciona acá hasta el principio? ¿Cómo funciona eso que está ahí? Y lo más importante, cómo funciona esto que está ahí, son esas dos cosas. Acá me van a permitir controlar el haz de electrones que les voy a explicar cómo uno lo controla. Pero para hacer eso, lo primero que necesito es entender cómo es el campo eléctrico de un plano cargado. Y después les explico cómo funciona eso. Primero. Entonces, el ejemplo 2, motivado por eso. Ejemplo 2, entonces motivado por un tubo catódico. Ok, tubo catódico. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver en este caso ahora. La figura primero es simplemente alguien me da un plano, donde decía carga sigma, y me pregunta cómo es el campo eléctrico en cualquier punto del espacio. Eso es lo que quiero saber. Esa es la pregunta que quiero ahora calcular. En vez de tener un hilo, ahora tengo infinitos hilos sumados uno después del otro. De hecho, alguien podría decir eso. Ah, entonces lo que hago es que sumo infinitos de estos hilos. Sí, eso se puede hacer así, pero más rápido calcular la integral. ¿Ok? También se puede hacer sumando infinitos hilos. ¿Ok? ¿Cómo hago esto? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, de nuevo, primero que nada, tengo que considerar un sistema de coordenadas. ¿Cuál usaría? Primero que nada. Tengo un plano y tengo un punto arbitrario. ¿Cuál será el punto más privilegiado si no hay un punto arbitrario en el espacio y tengo un plano infinito? ¿Cuál será el punto más especial donde colocaría el sistema de coordenadas? De abajo. Ese es el punto más privilegiado. Si lo coloco acá, no hay razón por qué no lo coloco acá. Si lo coloco allá, no hay razón por qué no lo coloco acá. Y fuera el plano menos. ¿Ok? Lo colocamos justo en el punto más cercano. Tal como ya estábamos motivados el problema acá. Así que lo colocaríamos acá abajo. Así que suponemos esta distancia conocida, llamémosla h, y nos colocamos acá abajo. Una vez que hacemos eso, entonces inmediatamente escogemos el sistema de coordenadas. ¿Qué sistema de coordenadas usaría? Ok, levanten la mano. ¿Qué sistema de coordenadas usaría? ¿Sí? Polares de nuevo, muy bien, ¿por qué? Muy bien, muy bien. La única dirección privilegiada es la respuesta correcta. Si tengo una línea, ¿por qué no uso cartesiana? Las cartesianas siempre privilegian alguna dirección. Polar, en la gracia tienes que no privilegia ninguna dirección, no hay ninguna dirección que está en el plano. ¿Ok? ¿Sí? Pero acá la forma que tenemos el plano, hay rectas, más adelante. Seríamos los infinitos. Solo estoy representando aquí una representación mental, que es infinito. ¿Ok? Pero efectivamente, si fuera, por ejemplo, un disco, o fuera un rectángulo, claro, ahí quizás convenientes son las coordenadas. Pero si es infinito en el razonamiento. ¿Ok? Le han dicho plano infinito. No lo dije, no lo escribí, pero es infinito. Plano infinito. Muy bien. Entonces, eso hace que fíjense que mis coordenadas para describir las cargas que están acá
van a ser coordenadas de tal forma que vamos a escribir de nuevo R', va a ser simplemente de nuevo cilíndrica, si escribo ρ en ρ unitario, pero esta vez vamos a hacer integral de superficie, porque van a haber ángulos, ¿ok? Y la otra dirección es que R, que es el vector donde tengo el campo eléctrico, vale simplemente H en la dirección Z unitaria. Por lo tanto, mi campo eléctrico va a ser simplemente la integral, en este caso de superficie, esta vez lo voy a notar con más cuidado para que vean qué es lo que quiero hacer. Va a ser una integral que voy a integrar desde 0 hasta infinito, eso es para el radio, es el infinito. Después, el ángulo que voy a usar va de 0 a 2pi, tiene que haber un ángulo de rotación, que me da cuenta cómo está. Esto debería ser sigma por el ds, pero el ds en coordenadas cilíndricas vale ρ por el ángulo que estoy usando, llamémoslo por ahora θ, y vamos además a tener la coordenada ρ, esto dividido por 4pi, epsilon 0, y después nos queda, arriba nos queda R menos R', pero R menos R' es H de dirección Z, menos ρ de dirección ρ unitario, y esto queda dividido por R cuadrado, o sea, el módulo de R' menos R, eso simplemente, dado que estos dos vectores son ortogonales, me queda simplemente ρ cuadrado más z cuadrado, ¿no?, elevado a 3. Sí se parece mucho a la integral que hicimos antes, salvo que ahora es una superficie, una integral de superficie, y no una integral de límites. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Y entonces tenemos que resolver ahora esa integral. Pero lo primero, no, antes, primero puede existir, uno, probamos un sistema de coordenadas, por su variable, escribir una expresión y después lo calcula. Lo primero que hay que hacer es pensar si se puede hacer algo simple. ¿Por qué? Porque hay muchas integrales vectoriales. Entonces pensemos en qué dirección iría el campo eléctrico, antes de ponernos a calcular. Entonces en este caso uno diría, mira, me paro acá y tomo un elemento cualquiera, por ejemplo este está acá, un elemento está acá, que me carga, el campo eléctrico va en esa dirección. ¿Cierto? Va en esa dirección, porque este, va en esa dirección, vaya. Pero si coloco justo la antípoda que está acá, entonces la antípoda me dice que el campo eléctrico va acá. Por lo tanto, ¿qué me dice eso? ¿Cómo va a ser el campo eléctrico? Tengo los campos eléctricos así. ¿En qué dirección va el campo eléctrico? Esos dos. Vertical. Y lo mismo para cualquiera que esté sobre esa circunferencia, porque siempre encuentro el antípoda. Cualquier pedacito de carga que aporte, por ejemplo, este acá tiene su antípoda por allá y ese cancela de tal forma que el campo eléctrico solo es vertical. Por lo tanto, eso hace que esta parte de acá es cero. ¿Ok? Así que me ahorra acá. Ya me saqué la mitad de la integral. ¿Ok? También lo pueden hacer por simetría y esas cosas así, pero insisto que hay que hacerlo con cuidado. En este caso dice, pero ¿qué simetría? Si el alguien no la ve, es que hay que integrar en este caso en θ. Ρ es un vector que va así, pero si lo integro en θ, va en esa dirección, después en esa dirección, 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 en esa dirección. Si la suman, ¿qué es lo que da eso? 0. Eso, por esa razón, eso es 0. ¿Ok? Lo quieren hacer en forma analítica y no en forma intuitiva. ¿Ok? Pero también, insisto, ustedes tienen que poder hacer cálculo y no para imaginarse cosas, eso no está mal. Tienen que hacer todas las herramientas que puedan, pero eso es 0, solo porque ρ se integra y hace exactamente en 2pi, hace un círculo. Es la razón profunda. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Porque este ρ, recuerden, sí es función de θ. Este no es constante, se va moviendo en función de varias esta vez. ¿Ok? ¿Ok? ¿Claro para todos? ¿Por qué es 0? ¿Sí? ¿Pero cómo escribir integral? Ah, pero la escribí así. Recuerda que es delta Q, eso es el delta carga. Como es una superficie, el delta carga tiene que ser densidad de carga por una superficie. ¿Ok? Como la superficie, dijimos que lo más natural es usar coordenadas polares, usar coordenadas polares. Es decir, que en vez de usar de X y de Y, use de θ y de ρ, pero de θ es un ángulo, así que para tener distancia ocupo la noción de elemento de arco, y eso me da ρ por dθ. ¿Ok? Así que ahí escribí, si quieres, el elemento de área en coordenadas cilíndricas. ¿Ok? ¿Estamos bien? Después lo divido por la constante en el 4pi epsilon 0 lo escribí. Pero ahora tengo que escribir acá, no olvides que acá tengo que escribir R menos R' al cuadrado. R menos R' módulo al cubo. ¿Cierto? Pero R y R' son dos vectores ortogonales. Por lo tanto, el módulo es el cuadrado de uno y más el cuadrado del otro.
son dos vectores ortogonales. Si no fueran ortogonales, me aparecerían componentes cruzados. Pero como son ortogonales, me queda rho cuadrado más z cuadrado elevado a 3, porque recuerda que el módulo va con raíz cuadrada. Estamos usando la media euclidiana, la distancia euclidiana. El módulo es la suma de los x cuadrados raíz cuadrada. ¿Estamos bien? Y arriba solo escribí R, que es H por Z, menos rho prima, que, o sea, menos R prima, que rho por rho unidad. Eso fue lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué abajo? ¿Qué hago? Uso H, sí, soy yo. Tengo, a veces soy un poco disléxico. Lo terrible es que veo el símbolo igual. ¿Ok? Pero, ok, perdón. Obviamente lo que tengo es H, no hay ningún Z en ningún lado. ¿Ok? H. ¿Sí? H. ¿Sí? Es terrible. ¿Ok? Y lo peor es que puedo seguir pensando y sigo viendo el símbolo correcto. ¿Ok? Pero sí, H. Muy bien, gracias. ¿Estamos bien? ¿Todo claro para todos? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Estamos bien. Entonces ahora integremos esto que está acá. Entonces, ¿cómo integramos esto que está acá ahora? Bueno, lo primero que es fácil de integrar, fíjense que nada depende de teta. ¿Ok? Ni una sola cosa, ¿sí? Son las 9. Las 9, 20, no debían haber estado a las 9. Ok, sí, habíamos quedado a las 9. Termino de integrar y hicimos un break. ¿Ok? Ok, pero me dieron a las 9, digamos. Dijimos que vamos a hacer un break, pero. Ok, ninguno se acordó. Quiere decir que estábamos todos concentrados. Muy bien. Ahora 9:15. Ok, no hay cuarto de seguridad. O sea, que si quieren tomar el break, eso es un integral después. ¿Qué prefieren? Simplemente quiero explorar si eso nos hace pensar mejor. Ok, nos damos 5 minutos, si quieren pelear el baño o algo así. Vamos a empezar a las 9:25 de reloj. Acá tenemos un baño. El plano. Justo acá, son dos planos. Hay uno así y otro así. Solamente Y para esto hacer una pantalla no la está radio que tenga justo el lugar donde quiere. Está todo el tiempo. Acá estaba tratando de usar un video, eso parece. Entonces se quedan los dos planos así. Así, ¿no? Unos para así y los primeros primeros, ¿verdad? Y los más. Estaba viendo desgraciadamente no hay fotos de uno desarmado. Se ve así, pero está muy tapado de bobinas que ayudan a condensar el cable. Bueno, pero todos tienen ese sí, son todos estos que tienen los tubos, estos no se pueden, porque son de cristal líquido. Tienen tecnología que vamos a entender para más adelante en el curso. Pero los de tubos son largos, así que deben tener como unos 30 centímetros o más.
Por eso los monitores antes usaban texto del escritorio. Pero gracias a los cristales líquidos resolvimos eso. Si no, imagínense sus teléfonos, si no más sus teléfonos celulares, de la pantalla acá, y así un tubo, la imagen genera calor. Y uno, por ejemplo, no es tan bueno cercano, se puede romper, pero si lo mantiene cerca, verías que cuando se prende, verías que todas las luces empiezan a chocar hacia acá. Van directo hacia donde van. Ustedes independientes sirven los artículos. Sí, no, estos también son científicos, pero los artículos son más cercanos. Los artículos son electrónicos, son moléculas. Son líquidos orgánicos. Ya 30 segundos. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, lo que empezamos a calcular era eso. Y para calcular esa integral, entonces, ¿qué es lo que hacemos de nuevo? Que pusiera un cambio de variable. De nuevo, la misma idea. Esto va al cuadrado, entonces se pregunta cuál debe ser la buena coordenada. Y obviamente, de nuevo, la nueva coordenada va a ser simplemente, bueno, en θ, como les dije, no hay nada que cambie de θ. Una vez que mato el rho unitario de esta integral que está acá, lo único que depende de θ en realidad es rho unitario. Es el único vector que cambia θ cambia, todo el otro no cambia. Así que esa integral la puedo sacar hacia afuera, en 2pi, lo saco hacia afuera y si quieren, ¿qué me queda? Me queda sigma, que es constante, lo dejo hacia afuera. Me queda 4pi, epsilon 0, constante, hacia afuera. Después me queda rho. El rho, tengo que tener cuidado, obviamente va cambiando con el elemento integral, así que hacia adentro. El θ lo integro en 2pi, de 0pi vale 2pi, sale hacia afuera. Y esto entonces ahora me queda una integral solo en rho de rho. ¿Ok? Pero voy a hacer un cambio de variable. Así que vamos a sacar esto y ahora voy a hacer mi cambio de variable. Así que en de θ son 2pi para afuera, cancel el 2pi. ¿Ok? ¿Qué variable puedo usar? Bueno, si esto está a una altura h y esto está a una distancia rho cualquiera, de nuevo, lo natural, debido a la forma que tiene esto, entonces introducir un ángulo, pero esta vez vamos a usar el ángulo que está acá y de nuevo lo voy a llamar phi. ¿Ok? ¿Algún ángulo? ¿Por qué un ángulo sigue existiendo? Porque abajo va rho cuadrado h cuadrado, la idea de transformar eso en una función trigonométrica, porque eso es fácil. Eso hace que esa integral tenga primitiva así. Entonces, si usamos ese ángulo, estamos diciendo que tangente de nuevo de phi, que es lo que vale, bueno, tangente de phi vale, por ejemplo, rho partido por h. Eso significa que si tomo el diferencial, me queda que d phi por la derivada de la tangente, eso es secante cuadrado de phi, secante cuadrado de phi, igual a simplemente d rho, elemento de integración, partido por h. Así que lo que hago es que voy a cambiar mi d rho que está acá por un d phi. Eso es lo que voy a decir. Entonces, si hacemos eso, me queda entonces, multiplicado hacia acá, me queda h por secante cuadrado de phi, por, en este caso sale un h que está ahí, por de phi, y ahora que me queda al otro lado, me queda un rho, que no lo hemos usado, que lo dejo ahí, todavía ya lo voy a usar, el rho obviamente lo voy a sacar de funciones trigonométricas, pero ahora lo dejo ahí. Abajo, ¿qué me queda entonces rho cuadrado más h cuadrado, pero de nuevo eso se ocupo lo que habíamos dicho, que coseno de phi, que es lo que vale, coseno de phi vale h. En este caso, partido por la hipotenusa, que era entonces, era rho cuadrado más h cuadrado elevado a un medio. Aquí lo espejo, entonces me queda que esto vale simplemente, lo que estoy colgando acá, vale h elevado a 3, y después me queda esto acá, y me queda, como alguien dijo muy bien, secante. Muy bien. Elevado al cubo. Ok, solo lo único que me queda es rho, que obviamente es función de secante, que lo voy a inmediatamente escribir. ¿Cómo vale rho? Entonces, para escribir rho, ¿qué es lo que hago ahí? Bueno, lo puedo escribir, por ejemplo, esa cosa que está ahí. ¿Por qué? Fíjense que entonces, ¿qué me queda? Para que quede bien, rho lo puedo reemplazar por lo que tenemos acá arriba, por la definición. Rho que está acá lo puedo escribir como simplemente h por tangente de phi. Y ahora sí, fíjense que me queda. ¿Qué me queda? Me queda h por h cuadrado, ¿ok? Y me queda un h acá, como estoy utilizando, hz, no lo hemos escrito. Aquí hay un hz, lo voy a colocar acá afuera, hz. Es un vector, nunca olvidar, esto es un vector, si no me quedaría en escalar. Me queda h por
h por h, h cubo, es decir, que este h cubo se cancela con s y con s. Me queda h, se va el h. Me queda entonces que el campo eléctrico vale sigma partido por epsilon 0. Entonces eso se transforma en un 2, por supuesto, partido por 2. Y acá me queda secante, lo hacemos rojo, me queda secante cuadrado partido por secante. Ya habíamos dicho que eso se transformaba en 1 partido por secante, es decir, que se transformaba en coseno de phi. Me queda coseno por tangente, pero coseno por tangente es simplemente integrar, y el ángulo de integración en este caso es 0 infinito, por lo tanto el ángulo vale de 0 hasta infinito, vale pi medio. Cuando cambié de coordenadas, vale 0 a pi medio. Cuando hice un cambio de variable, en este caso va r, rho va de 0 a infinito. Así que va, cuando es vertical, 0 hasta infinito. Así que va de 0 a infinito. Y lo que me queda acá es coseno por tangente, eso se llama secante. Va a seno, perdón. Aquí dije secante. Seno de phi. ¿Sí? En ese unitario, ¿sí? Estoy tomando el fil, ¿sí? Pero no entendí qué le pasó a nuestro de teta. De teta no integré, nada cambia de teta, vale 2pi. Ahí está lo que no entendí, vale 2pi. Lo trabajamos directamente. Bueno. ¿Sí? Nada depende de teta. Eso dije que lo único que dependía de teta era el unitario, pero como el unitario está cero por simetría, lo único que me queda es simplemente integrar y lo integro. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguien más tiene dudas hasta ahí? ¿Estamos bien? Y ya está. Y la primitiva de seno, entonces ya tenemos el campo eléctrico, la primitiva de seno es simplemente, la primitiva de seno es menos coseno de phi, y lo tengo que evaluar en 0 y en pi medio. Coseno en pi medio vale 0, coseno en 0 vale 1, y como tengo menos, me queda más, y por lo tanto encuentro que el campo eléctrico en un plano infinito cargado vale 2 epsilon 0 y la dirección z unitaria. ¿Ok? De nuevo, ahora solo un comentario de nuevo. Fíjense que este no depende de la altura, no depende de nada, no depende de h. Sale algo mágico, sale que el campo eléctrico, en este caso, en realidad es constante. Si yo tengo un plano cargado hasta infinito, ¿ok? Si tengo un plano cargado hasta infinito, me queda que si dibujo el plano, me imagino infinito, me dice que el campo eléctrico en la superficie vale ese valor, sigma partido por 2 epsilon 0, pero si me alejo constante. ¿Ok? Solo hay una pequeña cosa que lo hice sin descuidadamente, no entre comillas, fue que puse que el h estuviera arriba, pero si el h está abajo, aquí hay un signo menos. Entonces, aquí abajo es constante, hay que tener cuidado, pero sale ese cambio. Es constante, no cambia. Así que cuando uno tiene, imagínense, y esto también nos pasa en la gravitación, si tuviéramos un plano cargado, imagínense una especie de galaxia uniforme, plana, suficientemente grande, lo que me dice que el campo gravitacional es constante. Da lo mismo donde esté con la misma fuerza. ¿Ok? Y es un poco lo que nos pasa a nosotros arriba de la Tierra. Sentimos que si fuéramos un plano infinito. Porque todavía hay gente que cree que el planeta es plano, y esa persona me dice, mira, la Tierra es plana, porque si calculo el campo gravitacional, tiene que ver que es constante. Y se tiene que alejar mucho de la Tierra para sentir el radio de la Tierra. ¿Ok? Son cosas que no creo, pero son obvias. Diría que la Tierra es plana porque le da que el campo gravitacional es constante. ¿Ok? Le da que el campo es constante. No, fíjate, saqué un h de aquí. Este h, ¿dónde viene este h? Un h viene el cambio variable en rho. ¿Ok? Otro viene que aquí tengo un rho suelto que lo escribí h por tangente. Y otro viene de las coordenadas de acá, que es h por z. Así que tengo 3h. ¿Sí? Y efectivamente el cálculo es correcto, porque lo que nos dice que el campo de una partícula puntual va por el inverso de la distancia. El campo de un hilo va como una partícula por la distancia. Por lo tanto, si yo tengo un plano, si yo sumo infinitos hilos, si yo calculo infinitos 1 partido por r, ¿qué me da la suma? Uno se va a descubrir que le puede dar constante. Y ese es el resultado. O sea, uno piensa que podría ser logaritmo, pero no, un poco más sofisticado. Da constante. ¿Ok? Así que el resultado es correcto, no tiene nada más. Es correcto.
y lo usamos. ¿Cómo lo usamos? Este resultado extrañamente es correcto y lo usamos en nuestra vida cotidiana. Así que esta sí que tiene una observación inesperada, pero bueno, ya les dije que calcular a veces nos enseña cosas muy profundas. Lo primero que nos enseña es que nos dice que el campo eléctrico de un plano infinito es uniforme. Solo cambia si estoy arriba o abajo. Lo único acá. Es constante. Y eso para cualquier ingeniero es maravilloso, porque significa que puedo crear campos constantes. ¿Ok? Campos que son homogéneos en todos lados. Y con eso puedo construir todo. Como el televisor que está hablando, ya no lo usamos. Pero pues gracias a eso hicimos el televisor. Ahora lo voy a explicar. Pero primero, observación importante, hay que decir que el campo es uniforme. El campo es uniforme y solo cambia si estoy arriba o abajo. Arriba o abajo. ¿Ok? ¿Claro para todos? Así que tiene esta cosa muy interesante. Lo otro extraño es que, o entre comillas, se desaparecieron los pi que estaban ahí. Ya no tenemos 4 pi. Ahora nos quedó solo 2. ¿Ok? Esta vez el pi se fue por la dependencia isótropa de integrarlos. Tampoco está ese 2pi. Y lo otro es que es proporcional a la densidad de carga. Si yo aumento la densidad de carga, aumenta linealmente con la densidad de carga. Es proporcional a la densidad de carga. ¿Sí? ¿Escucho? Pero no es raro que el resultado este nos diga de cualquier parte que esté en el mundo, mientras me apunte un plano cargado, me va a llegar su esfuerzo. ¿Sí? No es raro. Que todo el mundo haga ahora desde cualquier parte. Claro, pero ¿dónde tenemos ese plan infinito cargado? Bueno. No está. Pero la razón vuelve a existir es que cada punto aporta con el inverso de distancia al cuadrado. Cuando lo sumas vas a descubrir que te da constante, eso es lo que te dice. Es perfecto, el cálculo es correcto, no tiene ningún problema. Simplemente que esto no existe, esto es una aproximación. ¿Cuál es nuestra aproximación útil? Entonces, ahora volvamos al tubo catódico. Tubo catódico. Entonces, primero hagamos un tubo malo, más simple. Lo que uno hace es que el tubo catódico lo que tiene es que coloca, ok, no son planos infinitos, pero son 2 placas paralelas. Algo así como un condensador. Ok, ya vamos a descubrir un condensador. Pero tengo 2 placas paralelas, una tiene carga sigma y la otra tiene carga menos sigma. Eso es lo importante. ¿Por qué? Si una tiene carga sigma, entonces el campo aquí es hacia arriba, lo acabamos de calcular, y el mismo en todos lados. Acá es hacia abajo, en todos lados igual. Pero si el otro tiene carga menos sigma, usemos verde para dibujar el campo de la placa de abajo, entonces la placa de abajo, acá arriba su campo, como tiene menos sigma, es proporcional, cambia el signo, arriba va hacia abajo, así que arriba va así, y abajo de él va en la otra dirección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que el campo al medio de las placas se suma. Al medio de las placas los 2 campos son paralelos, pero fuera de ellas se cancelan. Aquí se cancela, y luego tener 2 placas con cargas opuestas hace que haya un campo uniforme al interior. Entonces, con 2 placas hacemos un canal uniforme de campo eléctrico. Eso es lo que hacemos. Y lo ocupamos para hacer una cosa maravillosa, que son nuestros, y eso todos los tienen su aparato electrónico. Los condensadores, ya vamos a entender cómo funcionan. Almacén en carga. Lo que hacemos realmente es que con esto hacemos un túnel donde el campo es uniforme. Afuera es 0, porque se cancelan. Entre las placas es constante y vale 2 veces, porque se suman los 2. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, esto, si quieren verlo así, es equivalente simplemente a tener una cosa que se lo dibujamos vertical, solamente así, algo que tiene un campo uniforme, así. Y 0 en todos lados. Entonces, esto nos permite hacer aparatos como estos, aparatos en los cuales tenemos un campo eléctrico solo al interior de estas placas. ¿Okay? Obviamente, si las placas son finitas, en los bordes ocurren efectos extraños, el campo se curva, pero al interior es una perfecta aproximación. ¿Ok? Y entonces, ahora, ¿cómo lo usamos? Ahora sí podemos resolver el tubo.
¿Cómo lo podemos usar en nuestra vida cotidiana, algo como eso? Bueno, ya no lo usamos. Bueno, lo podríamos usar para hacer radiación. También eso se ocupa en la vida real, pero en la vida real lo usamos más bien como condensador. Ya vamos a ver eso en algún momento. Entonces, un elemento básico de cualquier circuito eléctrico. Entonces, ¿cómo usamos esta radio? Lo que tenemos es, primero que nada, tenemos un gas enrarecido, lo que llamamos un plasma. Un gas con carga. Tenemos un sistema que tiene cargas, que está ahí y se está moviendo. Un gas cargado. Como les mostré cuando aprendía, recuerdan la primera clase, les mostraba descarga. Tenemos un gas cargado, un plasma. ¿Ok? Ese gas que tiene carga, si le hago un hoyito chiquitito, ¿qué va a pasar? Al interior se establece un equilibrio termodinámico, las partículas satisfacen la distribución de Maxwell para las velocidades, hay partículas que van más rápidas, partículas más lentas, pero en la distribución. ¿Ok? Una unidad de distribución gaussiana, una campana. Y lo que hace eso es que de vez en cuando alguna entra por el hoyito, y bueno, uno lo diseña propiamente que si entra por el hoyito sale y sale más bien paralelas. Sale en línea recta. ¿Ok? Entonces lo que uno hace es que sale en línea recta, es un electrón, y lo que hacemos con ese electrón, que ahora lo sometemos a dos placas con carga sigma menos sigma. Por lo tanto, el campo es uniforme. Pero pregunta, ¿cómo será la trayectoria? ¿Cómo es la trayectoria de una partícula en un campo uniforme? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la trayectoria? Parábola. Parábola. Las conocemos de memoria. Parábola. Y por lo tanto, por suerte tengo muchos lados. Así que no se preocupen. Vamos a seguir, digamos, girando mucho más. Entonces, lo que hace esto, la parábola entonces me permite que vaya al lugar que yo quiera. Si yo conozco la densidad de carga, entonces eso hace que hago la parábola que a mí me da la gana. Si el campo es cero, entonces sigue como línea recta. Si le aplico unas pequeñas cargas, puedo hacer que aparezcan parábola a mi gusto. Es decir, que yo la puedo hacer que llegue acá o que llegue allá. ¿Están de acuerdo? Yo diseño la parábola, pero controlo el campo que hay ahí. ¿Ok? Simplemente cambiando las cargas. Ahora dice, ¿cómo hago eso? Bueno, eso lo vamos a entender a través del circuito, pero puedo hacer eso. Y después, lo que hacemos en este aparato es que le colocamos una pantalla acá que llamamos que es fluorescente. Típicamente tiene una curvatura. Si han visto esas teles, no son planas como esta, o sea, pantalla plana. ¿No? Con mucho ser pantalla plana. De hecho, en esas teles siempre se deformaba la imagen por acá y uno tenía que ver más bien al centro. Si han visto alguna de esas teles por ahí. ¿Ok? En los museos siempre están, pero si buscan por ahí están. Esta pantalla, lo que está aquí, es un elemento que tiene moléculas que son fluorescentes, que cuando le pega un electrón, ¡pum!, se ilumina. Se ilumina. ¿Ok? Y así como funcionan esas pantallas, uno las ve y van a ver que hay puntos. Entonces, lo que hace uno es que con esta parábola logro hacerlo hacia acá, y después uno dice, sí, pero uno quiere un plano, no quiere una cosa aquí. Lo que hacemos además es que le colocamos dos placas paralelas acá. Entonces colocamos dos así para hacer parábolas hacia acá, y dos parábolas y dos planos acá para hacer la parábola acá. Cosa que en la pantalla yo le pega al lugar que yo quiera. Aquí, 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 donde yo quiera. Puedo reflectar el rayo a través de dos parábolas. La primera parábola hacia acá, la segunda parábola hacia allá. Y le pego al lugar que yo quiera. ¿Ok? Eso que acaban de ver, que me parece una cosa trivial, una vez que uno entiende el campo uniforme, nos permitía tener esas televisiones que usábamos hace mucho tiempo atrás. Ya no se usan porque era. Primero teníamos que tener un gas. Así que si prendían estos televisores, estos también generan calor, pero esto no sirve para nada. Eso eran unas maravillosas estufas. ¿Ok? Calentaban mucho. Perdíamos mucha energía eléctrica porque necesitábamos tener un gas. ¿Ok? Por otro lado, estaban diseñadas para morir. ¿Por qué? Porque el gas se va gastando. Por lo tanto, estas teles no duraban 40 años, 50 años. Duraban 20 o 15 años. Después, había que cambiar el gas entero. ¿Ok? Además, eran grandes. No sé si se recuerdan, pero este tubo y todo este diseño eléctrico que está acá, que bueno, tiene una imagen un poco mejor, pues está desarmado, no era chiquitito, era bastante grande. Era típicamente como 30 centímetros. De hecho, los computadores, cuando compraba uno, lo que ocupaba más espacio era el monitor. Era más grande incluso que la torre donde venían los circuitos y todo. ¿Okay? Por suerte, bueno, la tecnología ha avanzado y descubrimos bien los cristales líquidos y ya se muere. ¿Okay? Hacemos cosas maravillosas como esto que está acá. ¿Okay? Nuestra primera aplicación de los cristales líquidos fue hacer el maquillaje. De hecho, seguramente muchos de ustedes usan este tipo de maquillaje.
que genera brillos, ¿ok? Pero después logramos entender mejor cómo funciona y hacemos pantallas como esta de acá, ¿ok? Así que hacemos cosas inteligentes con cosas que parecieran ser no muy útiles. ¿Sí? Lo diseñas para eso. Hay varias formas de hacer eso. Lo que haces es que, por ejemplo, mira acá, hay también unas cosas como los alambres circulares. Con eso hacemos lo mismo que hacemos en los aceleradores de partículas. Colocamos unos cables así, bien curvados así. Eso llamamos bobinas. Las bobinas tienen la gracia que inducen campo magnético y gracias a la fuerza de Lorentz hacen que además el radio tiene mucho más eliminado. Así que usamos bobinas para enderezarlas y que salga perfectamente en línea recta. Lo mismo que hacemos en el acelerador de partículas. Gracias a la fuerza de Lorentz podemos exactamente dirigir el haz donde lo queremos. ¿Okay? También uno dice, ¿y esto para qué se puede usar? Bueno, espero que nadie tenga eso, pero cuando radiamos a alguien, uno se pregunta, ¿cómo hacemos que la radiación le pegue, no sé, tiene un lunar que no le gusta? Y creemos que es cancerígeno, lo queremos eliminar. ¿Cómo hago? ¿Ustedes creen que uno la apunta perfecto al lugar que pega? Uno va controlando ese haz y le aplica campo eléctrico y lo va moviendo. ¿Okay? Tiene carga. ¿Okay? Entonces, uno también puede usarlo para controlar hacia toda la cosa. Así que algo tan simple como esto, un plano cargado, nos permite, si uno tiene creatividad, hacer aparatos. ¿Okay? Así que no es tan juego entender cómo funcionan las cosas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si la pregunta más, si no, ahora sí nos vamos a ir a los rotores. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Vale. Escucho mientras nos vamos a ir a los rotores. No existen los planos infinitos, como tampoco existían los cables. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta qué punto yo podría decir a esta distancia cuenta como un plano infinito, o nos tocamos al cable y parecía efectivamente largo? Uno trata de resolver las ecuaciones que escribe este problema. Después vamos a ver que una ecuación bonita es una ecuación de Laplace que nos permite calcular, pero es una ecuación difícil. Después lo que hacemos hoy en día es que obviamente la mayor parte de las cosas las resolvemos numéricamente. Pero lo que hacemos esencialmente es que el campo eléctrico aquí es así, y a medida cuando viene acá uno puede mostrar que se empieza a curvar y simplemente uno los calcula y tiene la forma exacta. ¿Ok? Pero la parte que vas a usar útil es esta parte que es grande, aquí es donde lo controla, aquí tienes una pequeña desviación que va a tratar de corregir. Pero por supuesto uno resuelve el problema de verdad, no el problema aproximado. O sea, y esa es la parte más ingenieril y práctica. Pero el principio físico por el cual funciona es esencialmente un patrón. ¿Ok? Obviamente, después uno tiene que poner un poco más de talento y precisión para hacer que eso funcione bien. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar un pequeño lapsus, quizás en las próximas clases, un poco de matemática, que necesito que aprendan. ¿Ok? Entonces, vamos a aprender algunos tipos de operadores diferenciales y vamos a partir con el primero. Entonces, vamos a partir con el operador diferencial, que vamos a llamar rotor. Seguramente, prontamente, muchos ya lo van a estudiar, o quizás algunos ya lo han estudiado. A mí me gusta llamar el rotor, simplemente me gusta llamarlo simplemente lambda cruz. ¿Ok? Vamos a ver qué está haciendo el vamos. ¿Qué son los rotores? Entonces, dejen primero explicarles como físico lo que son los rotores y tiene una motivación a partir de lo que llamamos teoría de fluidos. Imagínense que en este caso las flechas es un campo conocido que es el campo velocidad. Imagínense, miran un río y en cada punto del espacio pueden calcular cómo es la velocidad. Entonces uno tiene flechas, que no es el campo eléctrico, sino el campo velocidad. ¿Ok? Cuando tenemos un río, la atmósfera, por ejemplo, saben que hacer geofísica, lo que va a imaginar, elementos básicos van a ser simplemente cómo se mueve este fluido, el aire. Y este es un campo, velocidad. En cada punto del espacio necesito saber cómo es su velocidad. Entonces, cuando la gente estudia la velocidad, lo primero que se imagina es, imaginen que coloquen una pelota. ¿Qué pasaría si yo coloco una pelota y el campo es como el espacio que viene ahí, y está, por ejemplo, girando o rotando? ¿Qué es lo que pasaría con mi pelota? Giraría, ¿cierto? Entonces, si el campo fuera uniforme, si coloco la pelota no le pasa nada, porque el torque de este lado con el torque de este lado son iguales. Para que la pelota gire, necesito que el campo sea más grande de un lado que de otro lado. Si no, no gira. ¿Están de acuerdo? Necesito tener torque. Así que, porque pareciera ser que las flechas son iguales, pero no. A medida que me alejo,
La flecha tiene que ser distinta. ¿Ok? A medida que me alejo, la flecha es distinta. Y el giro es distinto. Entonces, esta idea de fluidos, que es muy simple, que le llamamos el rotacional o la circulación, uno quisiera aplicársela ahora a otro campo, en nuestro campo eléctrico. Algo que me permite decir si colocara algo, si esto girara o no, o cuánto gira esta flecha que llamamos velocidad o campo. El rotor, lo que va a tratar de medir es eso. Aquí hay otra imagen también con paletitas, de la misma idea, que por ejemplo, si el campo fuera X e Y, y uno, o sea, lo X y Y significa que tengo un campo, por ejemplo, el campo eléctrico, su componente X la llamo X, y su componente Y es Y, y el campo eléctrico tiene esta forma. En este caso, fíjense, el campo sale hacia afuera, crece linealmente, pero si yo coloco paletitas no pasa nada, no rota. ¿Por qué? Porque las flechas de un lado y del otro lado hacen que mis paletitas no roten. Hasta que el campo diverge, y en el futuro le voy a decir el concepto de divergencia, hasta el campo diverge, las paletitas no giran. ¿Ok? Que fueran velocidad. Si coloco otro ejemplo, por ejemplo, acá tengo muchos ejemplos que colocar, por ejemplo, coloquemos, qué sé yo, esto está acá, ahí sí gira. ¿Ok? Ahí coloqué que la componente X vale X por Y, y no alcanzo a ver el otro número bien, y sale, creo que es X por Y, el otro es X más Y. Y dibujo las flechas. ¿Ok? Las dibujo así. Lo divertido es que en este caso las paletitas sí se mueven, y depende de dónde estén. Por ejemplo, si se mueve más rápido que esta, si esta la coloco en otro lado, se mueve de otra forma, o si la coloco por acá, se mueve de otra forma. ¿Ok? El rotor va a ser un concepto que me va a decir cuánto rotan las cosas. Es eso lo que quiero diseñar. Un elemento matemático que me diga que si las cosas rotan o no rotan. Vamos a enseñar dos cosas. Vamos a diseñar un concepto que me diga rota o no rota, por favor, rotacional. Y otro concepto que vamos a llamar divergencia, si me dice si el campo diverge. El caso anterior era divergente, este era divergente, pero no tiene rotor. ¿Ok? Por ejemplo, si me dice que una carga eléctrica hace que el campo eléctrico tenga una divergencia, diverge, son puntos como que hay un punto especial de donde diverge, pero su rotor es cero. Por ejemplo, en este caso. Así que eso es lo que voy a tratar de hacer. No sé si a alguien no le quedó clara la idea. Voy a hablar en el sentido matemático de esta idea que parece ser de juguete, pero vamos a ver que tiene una forma, un formalismo matemático profundo que lo puede escribir. ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Todos entendieron la idea? ¿Alguien no entendió la idea de las paletitas? ¿Estamos todos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Parece ser trivial, ¿sí? 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 Pero si las flechas se mueven, entonces va a tener un rotor. Pero igual no. Igual no. ¿Sí? ¿Por qué me interesa saber si rota? Si puedo tener información como la velocidad angular. Pero eso son nociones mecánicas. Vamos a entender que un campo, con una velocidad, en realidad se caracteriza por dos cosas. Si alguien me quiere decir, ¿qué cosa caracteriza unívocamente un campo? Uno puede decir, bueno, su expresión matemática, de integral, sí. Pero vamos a ver que yo puedo completamente determinar un campo si me dan dos informaciones. ¿Cuál es su rotor y cuál es su divergencia? Con eso lo determinamos completamente. Y si vuelven hacia acá, las ecuaciones que escriben hasta ahora, no le he escrito, pero las ecuaciones que escriben electromagnetismo son esas. En ningún lado sale la integral de 4pi partido por todo eso. Y dice, ¿dónde está eso? Eso está en la primera ecuación. Está escrito en su forma más compacta que le llamamos divergencia al campo eléctrico. Así que lo que voy a tratar de demostrar es que esas fórmulas integrales las voy a transformar en ecuaciones diferenciales. Lo único malo es que son derivadas parciales, que es un detalle matemático. Pero no, las voy a poder escribir en forma diferencial, pero para eso necesito introducir ese bonito símbolo que está ahí, que es el rotor y la electricidad. ¿Okay? Eso es lo que necesito. Me va a permitir escribir en forma muy compacta las cosas, no integrales. El problema de las formas integrales es que requiere volumen, requiere ocupar algo no local. La gracia de los rotores es que es una definición local, vale en un punto. En cambio, la integral que escribí siempre es la integral de algo o algo así. En cambio, esto tiene la misma información, pero solo está compactada en esa forma. ¿Ok? Así que así les voy a escribir la forma. Ese es el lenguaje que vamos a usar. ¿Ok? Entonces, déjenme definirle al menos el rotor. ¿Qué es el rotor? Entonces, el rotor es lo siguiente. Lo voy a hacer geométricamente, es como la definición cuando aprendieron que era una derivada. Colocaban f en x más epsilon, menos f de x, partido por epsilon, el límite es exactamente la misma idea. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
Entonces, lo primero para imaginarse el rotor es que uno se imagina que en el espacio hay un campo. Necesito primero que nada un campo. Entonces, considere un campo F. Que para nosotros va a ser nuestro campo eléctrico. Considere un campo F. ¿Qué significa eso? Flecha en todo el espacio. O sea, tengo algo que está ocupando todo el espacio y tiene flecha en todo el espacio, se le llama F. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es que voy a tomar un volumen infinitesimal. Cualquiera, da lo mismo su forma. Voy a tomar un volumen infinitesimal. ¿Ok? Eso tiene un volumen que es muy pequeñito, llamamos delta V. Voy a definir el rotor de F. El rotor de F. Ok, quizás de F como el límite de que ese volumen tienda a cero. Ese volumen que dibujé ahí tiende a cero. O sea, voy a tomar un punto del espacio, tomo un volumen cualquiera y lo estoy haciendo tender a cero. ¿Ok? Y voy a definirlo de la siguiente forma. En cada punto del espacio hay un F, por ejemplo así, pero un volumen, en cada punto del volumen tiene un vector normal, una flecha que apunta hacia afuera, que es tangente a la superficie que uno pasa local sobre ese volumen. Entonces, en torno a la superficie siempre puedo definir una normal, aquí va para acá, es normal. Esa es la normal de ese volumen. El rotor lo vamos a definir de la siguiente forma. Después la forma es cómoda, por supuesto, esta forma matemática va a ser la integral de superficie, que es decir, dos variables, de n cruz f ds, donde, ¿cuál es la superficie que voy a tomar? Por supuesto, voy a tomar la superficie que es la frontera de ese volumen pequeño. La superficie va a ser, la superficie que voy a integrar, es la frontera de este volumen chiquitito. ¿Ok? Si quieren, en la cáscara de la papa, es en esa superficie que estoy integrando. ¿Ok? Y en cada punto del espacio hay un n. Y lo divido, además, por este delta V. Esa es la definición de rotor. ¿Ok? Es el límite del que calculo el producto cruz entre este F, lo integro y lo divido por este volumen teniendo C. Vamos a ver que obviamente hay expresiones simples, tienen forma matemática de definirlo. Después vamos a ver que tienen formas simples como, ok, al menos se las muestro para que tengan algún sabor, si no, no van a entender nada. Sí, escucha. A cero. Dejen palabras. Si quieren, lo voy a calcular, les voy a mostrar, por ejemplo, el rotor. Después voy a mostrarles el rotor, por ejemplo, que cualquiera, vamos a ver que todo eso se transforma en derivadas, que es simplemente algo así como aplicar el determinante con las derivadas al. Esa es la forma pragmática de calcular. ¿Okay? Pero eso es. ¿Okay? Pero aquí vale para cualquier cosa. Es como cuando aprendieron a derivar, aprendieron que era la función evaluada en x más un epsilon menos la función dividido por excepción. Eso es exactamente la definición. Pero con esta es muy difícil calcular. Voy a mostrar que esto se transforma en eso. Pero lo primero que quiero mostrarles es qué es lo que es y por qué mide lo que mide. Ahora tenemos que entender que mide lo que mide y no la forma matemática. ¿Qué es lo que mide esta expresión matemática de esta acá? Lo que me mide es que yo tomo cualquier punto infinitesimal del espacio y lo coloco a algún volumen. Da lo mismo la forma de tener el volumen. Puede ser una patata, no tiene por qué ser una esfera. No sé por qué siempre piensa en una esfera. Una patata, una cosa rara. ¿Okay? Pero pequeño. Lo que hace esto es que me mide el producto cruz, fíjense, si eso es F y esto es N, el producto cruz sería N plus F, me daría algo así. Ese sería el producto cruz que me daría N plus F. ¿Están de acuerdo? Entonces, en cada punto del espacio, este volumen, calculo este producto cruz. ¿Okay? Si el objeto está girando, uno se da cuenta que la suma de estas flechas no se va a cancelar. Si el campo fuera uniforme, piensen en una esfera, un campo uniforme. Si lo calculo en un lado, voy a encontrar que en el otro lado la superficie va para el otro lado, se va a cancelar y me va a dar cero. Pero si el F está aquí infinitesimalmente, tiene algún pequeño giro, este producto cruz, cuando lo sume, me voy a dar cuenta que se balancea y es no nulo. ¿Ok? Se balancea y es no nulo. Es eso lo que va a hacer que esto me dé cuenta de que algo tiene este giro o no tiene este giro. Obviamente no lo vamos a calcular así, por el circuito, que es muy complejo, lo vamos a calcular simple con estas expresiones
que acá además después les voy a enseñar, ahí está escrito en todo tipo de coordenadas curvilíneas, cuando uno usa los factores de escala. Ahí está escrito en coordenadas polares, esféricas, elípticas, etc. Por existe una coordenada, uno solo calcula los factores de escala, que son los h que están ahí, pero eso lo vamos a discutir a mi vuelta. ¿Okay? Con el auxiliar van a ver un concepto líquido, porque la primera cosa en matemáticas van a ver el potencial electrostático. Y cuando yo vuelva van a ver que el potencial electrostático va a ser una consecuencia que el rotor del campo eléctrico es cero. Y les voy a enseñar por qué las fuerzas son conservativas, pero lo vamos a discutir cuando yo vuelva. Ok, no sé si hay alguna pregunta antes de terminar, antes de escuchar tanto ruido, ¿sí? Sí, por supuesto. O sea, pero cuando tiene el límite a cero, siempre lo puede anotar la razón. Es un límite. Límite. No debería ser una actividad cero. Sí, bueno, la frontera del volumen, por supuesto, es un tipo de cerrada, por definición, en la cámara de nosotros. Por definición. Yo, este título que está ahí, bien, nos vemos entonces. Anormal, ¿no hay alguna noción de área que